Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una semana muy bonita y si no ha sido así, espero que el consuelo del Señor esté en sus corazones. Hoy día vamos a continuar con el estudio de lo que estamos viendo desde el pesebre a la cruz, la vida de Jesús. Sin duda que hay muchas cosas que sacar de cada momento de la vida de Jesús. Yo creo que incluso vamos a seguir estudiándolo en la eternidad, pero en este momento vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos los escritos de Ellen White también, aparte de la Biblia, para poder darle una mayor profundidad, algunos matices que a veces nosotros no podemos apreciar cuando leemos directamente de la Biblia. Obviamente sin contradecir la misma, ¿verdad? Así que bueno, denme un minuto que voy a cerrar ahí la ventana porque se mete todo el ruido de afuera. Muy bien, ahora sí. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hacerlo haciendo una oración, ¿ok? Así todo esto que hablemos aquí sea dirigido por Dios y por el Espíritu Santo. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, invocando tu Santo Espíritu para que puedas dirigir esta reunión. Necesitamos claridad, necesitamos discernimiento, necesitamos la luz de lo alto, Padre. Por nosotros mismos nunca podremos entender nada, siempre toda la luz que ilumina nuestra senda en el ámbito espiritual viene de ti y es por eso que en esta hora te rogamos humildemente, Señor, de que tú nos entregues ese entendimiento. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Ok, muy bien. Bueno, ya estamos en el episodio 7 de 90. Sí, son varios, son varios. Pero bueno, aquí vemos un poco a Jesús, ¿verdad? En esta imagen, bueno, una representación. Tal vez no haya sido así tal cual, ¿verdad? Porque en ese tiempo no existían las cámaras fotográficas. Pero sí es una representación de lo que era Jesús en su juventud, trabajando en la carpintería con su padre terrenal, ¿verdad? José. Eh, es muy interesante analizar todo esto, cómo Jesús aceptó cada trabajo sin reclamar, sin reprocharse ni reprocharle nada a nadie. Y hoy día vamos a seguir con el ejemplo de Jesús en su juventud, previo al comienzo de su ministerio. ¿Sí? Desde ya vimos la niñez un poco, seguiremos viendo parte de su niñez, su adolescencia y virilidad. Cosas que no se hablan mucho en la escritura, pero sí nos muestran un versículo, que es Lucas 2:52, que nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De este versículo podemos sacar mucho, aunque sea solo un pequeño versículo. Pero podemos entender cómo Jesús, gracias a la comunión cercana que él tenía con Dios, podía tener ese crecimiento tanto intelectual, ese crecimiento moral, ese crecimiento físico, ese crecimiento espiritual, pero no solamente en su relación íntima con Dios, sino que también lo reflejaba hacia los hombres, hacia la humanidad, hacia sus pares, a todo aquel que compartía el día a día con él, podía darle un poco acerca de esto que él vivía. Y es algo muy interesante. Sin olvidar esta cita, ¿verdad? Que es básicamente en lo que se ha centrado nuestro estudio, el mostrar y demostrar
cómo todas esas pruebas que vivieron los hijos de Israel son un ejemplo y que ilustran la posición actual del profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Antes de la segunda venida de Cristo. Tanto como iglesia adventista, como también tenemos que vernos a nosotros involucrados dentro de esto, ¿ok? De no cometer los mismos errores, entender cuáles fueron los errores del pasado para no volver a cometerlos. Eso es algo muy importante. Y es por eso que es importante entender la historia que hay detrás de todo ello. Bueno, seguimos con la lectura del deseado de todas las gentes. Estamos en el capítulo 9 y comienza diciendo así. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio, y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Hoy en día nosotros vemos, no solamente dentro del mundo adventista, sino del mundo que se hace llamar cristiano en general, ¿verdad? Llámese testigo de Jehová, evangélico, o sea, sin importar el credo, en cada uno de ellos nosotros vemos que existen estas reglas, cada uno tiene sus doctrinas, pero cuando nosotros vamos estudiándolas bajo la lupa de las escrituras, y no solamente del Antiguo Testamento, que eran el estudio de Jesús, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Jesús estaba viviendo el Nuevo Testamento, él estaba recién creándolo, ¿verdad? Pero básicamente lo que él vivió y lo que él enseñó, que es todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, era el reflejo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es totalmente contradictorio decir de que el Nuevo Testamento dice una cosa distinta del Antiguo. Eso es una mentira. Hablan de lo mismo. El Antiguo Testamento es el Evangelio predicado a través de símbolos, a través de figuras, a través de todos estos ejemplos, y el Nuevo Testamento es la manifestación de todos estos símbolos, el cumplimiento de esos símbolos que se predicaban desde antaño. Y Jesús tenía en sus labios siempre las palabras, así dice Jehová. Muchas veces hay personas que incluso usan las escrituras para poder justificar sus acciones. Yo en su momento lo hice, en mi vida pasada, utilizaba las escrituras para justificar algunas acciones malas que yo tenía, algunos hábitos malos que yo tenía, y según yo en mi conciencia estaba bien. Pero después, cuando empecé a entender la escritura y a pedirle entendimiento a Dios, me mostró de que yo estaba equivocado. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Y aquí vemos algo. Nosotros también empezamos en algún momento a comprender la condición del pueblo. Comprendemos obviamente nuestra propia condición, recurrimos a los pies de Cristo. Y en ese recurrir a los pies de Cristo, en esa comunión con Dios, nos vamos dando cuenta de que los requerimientos, no solamente de la sociedad, él habla de sociedad, bueno, aquí habla de sociedad porque su sociedad era judía, o sea, toda su sociedad estaba básicamente dirigida y regida por las normas que se les habían entregado a los padres, pero ellos habían creado otras normas, otras leyes, supuestamente para adorar a Dios, pero en realidad estaban en contradicción con los requerimientos de Dios. Hoy en día nosotros también vemos muchas contradicciones en muchos requerimientos de diferentes tipos de religiones. No quiero mencionar nombres, pero lo que sí nosotros podemos, a la luz de la escritura, empezar a leer la ley de Dios, empezar a leer las doctrinas acerca del estado de los muertos, de la inmortalidad del alma,
todas estas cosas y vamos viendo que diferentes denominaciones y doctrinas y credos en el mundo en general tiene una contradicción meridiana con lo que dice la Escritura. Y eso es muy importante entenderlo. Quedarse de pie del lado donde está la verdad. Porque si yo ya sé que en aquel lugar, a pesar de que me dicen muchas verdades y sí, es muy bonito, muy romántico, pero hay cosas que me están diciendo de que no son verdad, entonces si hay verdad mezclada con error, sigue siendo error. Porque ese es el engaño satánico. Entonces nosotros debemos procurar estar del lado donde está la verdad entera, no la verdad a medias. Porque una verdad a medias sigue siendo una mentira. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Aquí vemos una clave. Estos servicios sin fe, ¿verdad? Esa salvación por obras. De que no, si haces esto o si haces esto otro te salvas. La salvación no es por obras, para nada. La salvación es por fe. Y por medio de la fe, nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos la santificación, la justificación y la santificación. Y por medio de la santificación, nosotros recibimos la gracia para poder obedecer la palabra de Dios. Y no es al revés. No es que nosotros obedecemos y ahí recién recibimos nosotros la fe. No, primero es la fe. Tengo que creer que lo que aquí dice es real. Y ahí en ese momento cuando yo creo y leo a ver qué me dice el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Y, ok, es la palabra de Dios, listo, yo creo. Pero Señor, yo no sé cómo guardar el sábado, no me sale, no puedo hacerlo, o tengo que trabajar, o tengo que hacer otras cosas, estoy acostumbrado, ayúdame. Yo creo que esto es verdad, pero no sé cómo hacerlo, cómo puedo hacerlo, enséñame, muéstrame la verdad. Señor, yo creo que aquí me dice que vendría el profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor, pero ¿cómo puedo reconocerlo? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién escucho? ¿Quién es? Muéstrame, por favor. Señor, yo creo que aquí me dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que cada uno es una persona diferente, que todos son, cada uno es Dios. Yo lo creo, pero no lo entiendo. Pero ayúdame a poder creerlo de corazón y a internalizarlo. Yo creo que tu ley es una ley que está vigente todavía, que no fue abolida en la cruz. Y necesito que esa ley esté escrita en mi corazón. Pero yo no puedo hacerlo. Por favor, ayúdame a hacerlo. De esta manera nosotros tomamos esa libertad espiritual. Y empezamos a servir a Dios en verdad. Porque aceptamos toda la verdad, no la parte que nos conviene a nosotros, no la parte que nos gusta, sino la parte que también nos disgusta. Tenemos que morir al yo. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Y aquí hay algo muy interesante, porque bueno, aquí estamos hablando de la juventud de Jesús. ¿Ok? Un adolescente, un joven, un hombre adulto, antes de comenzar su ministerio, él no se ponía a entrar en controversia con los rabinos y con los maestros. ¿Sí? Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros. Pero cuando a él se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. ¿Ok? Él no ponía a decirle, ¿verdad? Oye, esto que estás haciendo aquí no está bien, porque no era todavía el tiempo de su ministerio, ¿verdad? Pero cuando él le decían, oye, ¿y tú por qué estás haciendo esto? ¿O por qué das el diezmo en tal lugar? ¿O por qué haces esto? Entonces, él, ¿qué hacía? Presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. Y esto es un ejemplo para nosotros. Poner un escrito está. Poner un escrito está ante cualquier cosa.
De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Muy interesante esto, ¿no? Nosotros también pedimos, muéstrame en la Escritura, ¿dónde dice que iban a pasar 4000 años hasta que Cristo viniera? Muéstrame en la Biblia dónde dice que iban a pasar 6000 años hasta la segunda venida de Cristo. Muéstrame dónde dice que Jesús viene 2000 años después de su muerte. Bueno, lo encontramos en Génesis 1.1, lo encontramos en Oseas 6, del 1 al 3. O sea, la Escritura nos habla acerca de todas estas cosas. Lo encontramos en Levítico 25. Encontramos muchos símbolos de todo esto. Ahora, que algunos quieran creerlo y que otros no quieran creerlo, bueno, eso es un tema personal de cada uno, ¿verdad? Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin, y las presentaba con su verdadero significado. Es muy interesante esto, ¿no? Él conocía todas las Escrituras. Imagínense que desde los 12 años, cuando él entiende de que él iba a ser ese cordero que iban a matar, y entiende todo el servicio del ritual de la Pascua, porque era la primera vez que él iba. Él solamente lo había leído y a lo mejor había extendido hasta cierto punto, pero ahí en ese momento se le cae un velo, ¿verdad? Y se le muestra la verdad ante sus ojos como era. Y a partir de ese momento, cuando él volvió a su casa, no me lo imagino estudiando las Escrituras así como siempre. Las estudiaba con aún mayor profundidad. Imagínense que él entendía, él era judío, o sea, él hablaba en hebreo, él entendía el texto hebreo, entendía el significado de las letras, de las palabras, entendía todo. Lo que nosotros ahora recién estamos descubriendo, Jesús lo tenía así, pero para él, o sea, lo entendía, comprendía y estudiaba eso durante 18 años, desde los 12 años hasta los 30. 18 años estudiando meticulosamente la Escritura. Qué increíble, ¿no? Imagínense, si nosotros, por lo menos yo llevo recién, no sé, como 2 años y 3 años casi. Imagínense Jesús, 18 años. ¡Wow! Tiene que haber tenido pero una comprensión de la Escritura muy profunda. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Imagínense, un niño, igual él por eso no les llevaba la contraria o no les decía lo que estaban mal, así por decírselo, porque él era un niño, él también conocía su lugar y respetaba a sus mayores. Hasta en esto vemos la perfección del carácter de Cristo. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Vean esto, ellos sabían que no encontraban ninguna autorización para sus tradiciones. ¿Les suena de algo esto hoy en día? ¿Cuántos saben y están conscientes? Yo tengo un par de amigos por ahí, de que el sábado es el día de reposo, el sábado es un día santo, y lo saben, y lo leen y lo aceptan, y dicen, no, sí, yo sé que es así. Pero aún así, ¿qué pasa? Sin embargo, se airaban porque no obedecían sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente, y así sufrió él reprensión y censura. Hoy en día, cuando tú le dices, Cristo viene en el 2031, porque es así, y ellos te dicen, no, oye, si el día y la hora nadie sabe, ok, y tú le explicas verdaderamente qué es lo que significa este versículo, y le muestras el otro que dice,
vosotros no estáis en tinieblas para que ese día les caiga como ladrón, ¿verdad? O sea, ¿estamos o no estamos en tinieblas? No, o sea, nosotros, supuestamente, no deberíamos estar en tinieblas. Entonces, claro, ellos saben y se dan cuenta, pero aún así después, ¿de qué nos tratan? De disidentes, como trataron a Jesús. Imagínense, a Jesús lo trataron de disidente, al mismo Cristo le dijeron disidente. ¿Qué más esperamos nosotros? Y así sufrió él reprensión y censura. En edad muy temprana Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia de la palabra de Dios. Aquí vemos otro ejemplo increíble. Una cosa es el amor y el respeto que tengamos hacia nuestros padres. Pero hay uno que es mayor que nuestros padres. Y ese es Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Creador. Y antes que obedecer la palabra de nuestros padres, si va en contra, si su palabra y su mandato, el mandato de nuestros padres terrenales, va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, entonces podemos desobedecer a nuestros padres terrenales para obedecer a Dios, porque Dios está por encima de ellos. Por mucho amor y respeto que les tengamos, obviamente no con una actitud de rebeldía, sino con la actitud de mansedumbre como lo hacía Cristo. La declaración, escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Bueno, ¿cuánto me queda a mí por aprender, ¿no?, de esto, del silencio y la tolerancia? Muchísimo. Que Dios nos ayude. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Bueno, yo sé que hay más de alguno que se va a sentir identificado aquí, ¿no? Los mismos hermanos de Jesús elegían a los pastores denominacionales, por así decirlo. Elegían y los seguían y decían, oye, pero ¿por qué tú dices esto si el pastor tanto dice que no se puede saber el día y la hora? Si el pastor tanto dice que el tercer día es un pueblo. Pero si, a ver, muéstrame en qué parte de la Biblia está el cuarto ángel. Cuando nosotros sabemos por la Escritura que todas estas cosas tienen una respuesta calcada en la palabra de Dios. Y ellos lo saben. Pero aún así se ponen del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones, como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y esto, bueno, es algo que ya más adelante vamos a ver cómo los hermanos de Jesús le tenían incluso hasta celos. Y claro, porque imagínense si Jesús podía distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Y por qué? ¿Porque Él era el Hijo de Dios solamente? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo en Él. Al igual como nosotros podemos tenerlo si se lo pedimos a Dios. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Él instruía a los sabios, un niño, imagínense, un joven, un adolescente. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos. Pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Ahora, nosotros podemos tener acceso a este conocimiento hoy en día, podemos tener acceso al árbol de la vida, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sabemos que literalmente no, porque el árbol de la vida está en el cielo. Ninguno puede ir al cielo ahora. Incluso cuando se muere, tampoco van al cielo. O sea, cuando uno muere, espera descansando, es como un sueño, y esperamos que Cristo venga para que Él nos resucite y nos lleve al cielo. Eso es lo que dice la Biblia.
¿ok? Cualquier persona que diga lo contrario de eso, entonces es porque habla en contra de la Biblia y no viene de Dios. Y nosotros tenemos acceso a esa fuente de conocimientos, pero debemos pedirlo. ¿Qué nos dice la Escritura? Santiago, capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, ¿verdad? ¿Cómo hace la ola del mar? Va de un lado a otro. Y a esto lo compara, la Escritura con el hombre de doble ánimo, como una ola del mar, que un día sí y al otro día no, un día sí y al otro día no, un día estamos acá y al otro día acá. Eso es ser de doble ánimo, y eso demuestra inconstancia, y aquella persona no va a recibir nada de Dios. Qué fuerte, ¿no? Eso lo dice en Santiago. Lean el libro de Santiago. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en este respecto de sus rígidas reglas. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. En su trato con los hombres, no preguntaba: ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? ¿De qué religión son ustedes? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban su ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño, a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Saben, a mí generalmente cuando me topo con personas por ahí y que se dan cuenta de que soy cristiano, la primera pregunta que te hacen es esa: ¿a qué iglesia eres? ¿De qué religión eres? Y la verdad, por lo menos de lo personal, yo nunca he preguntado eso. No sé si sea porque nunca me inculcaron esto. La verdad, yo estoy seguro de lo que he creído. Y estoy seguro de que he creído en la verdad presente para este tiempo. Y de que no hay otra verdad para este tiempo. Y a mí me da igual la religión que sea otra persona. Lo que a mí me interesa es poder transmitirle la verdad que yo conozco. Y si la persona la acepta, bien. Y si no, bueno, seguirá su camino. Pero si nosotros nos aislamos como ermitaños, porque muchas personas toman esta decisión, ¿no? Se van a vivir al campo, por allá, plantando papas y todo. Si no, es que en este tiempo hay que irse a vivir al campo. Pero al final están solos allá y no alcanzan a nadie con el mensaje. ¿A quién le van a predicar? A las papas, a las chirimoyas. No se puede predicar allá, ¿verdad? Entonces, hay otras personas que están todo el día haciendo eso. O sea, no tienen ningún momento de comunicar el evangelio, de ninguna manera. Y se dicen cristianos. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender cuál es nuestra obra en este tiempo. Y si no la entendemos, pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestro camino, cuál es nuestra senda, cuál es la obra que debemos realizar. Todos tenemos una obra. Cada uno de ustedes tiene una obra. Y ninguno piense que es demasiado pequeño para poder tener una obra. Todos tienen un talento que cultivar, que utilizar para la obra de Dios. Ninguno es demasiado pequeño, ninguno es muy grande. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Y ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros tiene una labor que realizar. Y es nuestra responsabilidad averiguar cuál es esa y cumplirla con fidelidad. Jesús inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. ¿Cuántas veces no vemos a esta gente sufriendo, pobrecita, que se van caminando de rodillas hasta ver a la Virgen para pagarle porque salvó a mi hijo, supuestamente, ¿no? Pero ¿Dios pide esas cosas? Pide que nos azotemos, que nos cortemos. Esos son cultos paganos que se hacían antiguamente. Recuerden la historia de Elías, Primera de Reyes, capítulo 18.
¿Qué pasó aquí en este momento? Estaban allí todos los sacerdotes de Baal, que eran los sacerdotes de Satanás, ¿verdad? Y que estaban ahí tratando de hacer que cayera fuego del cielo. ¿Y qué hacían? Bailaban, se cortaban, se golpeaban. Todo eso viene del paganismo. No es algo que Dios pida. Si en alguna religión te piden que hagas eso, entonces esa es una falsa religión. O sea, es una religión pagana, es una religión satánica, no es de Dios. ¿Por qué Dios iba a querer que tú te hagas daño? Nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Jesús ya lo hizo. Démonos cuenta de que Él vivió una vida de constante mortificación hacia Él. Lo avergonzaban, lo insultaban, lo odiaban sus hermanos. O sea, básicamente todo lo que Él vivió fue una tentación constante para pecar, pero Él no pecó. Y Él vivió esa vida inmaculada. Y cuando estuvo a punto de llegar al momento de la cruz, se derramaron sobre su conciencia y sobre su cuerpo todos nuestros pecados y enfermedades. ¿Para qué? Para que Él pueda llevarlos a la cruz y condenar al pecado en su cuerpo perfecto, en su ser perfecto, condenar al pecado y llevarlo a la cruz. Y de esta manera, gracias a eso, nosotros tenemos acceso a todo. No necesitamos hacer nada más. Ya Él lo hizo todo por nosotros. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. Hoy en día se ve mucho esto, ¿no? De los adventistas del séptimo día. Pero que son solo adventistas del séptimo día. El resto de la semana actuamos como mundanos, pero el séptimo día nos acordamos. Sí, y yo me incluyo en eso muchas veces. Y el séptimo día, listo, el sábado. Todo espiritual. Y el resto de la semana nos olvidamos. Se nos va, se pone el sol, ya listo, se acabó. No, no es así. Jesús nos enseñó que constantemente nuestro espíritu debe estar elevándose a Dios, elevándose en oración. Mientras hacemos nuestra labor diaria, como leímos la semana pasada, ¿verdad? En nuestra labor diaria, nuestro trabajo, estar en comunión con Dios, constantemente, recordarlo en todo momento del día. Y eso es algo muy bonito porque nos ayuda a vivir la vida de una manera diferente. Qué bonito es poder agradecer por los alimentos, cuando almorzamos, cuando tomamos desayuno, cuando cenamos. Recordar, gracias Dios me diste alimento, gracias Dios por las bendiciones que me das, me voy a acostar, gracias Dios por tener una cama. ¿Ustedes saben que hay gente que no tiene cama? Hay gente que duerme en el suelo, hay gente que duerme en la calle. Somos muy bendecidos. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que toda su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. Vean que ya desde siempre hubo esa enemistad de los fariseos, de los sabios, de los rabinos con Jesús. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Literalmente se sacaba el pan de la boca para darle de comer a los demás. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Se sacaba el pan de la boca para poder aliviar a aquellos que lo necesitaban. ¡Qué amor desinteresado! Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Y esto es algo que debe marcar también. Sus hermanos, claro, sentían celos de él, se daban cuenta de que él tenía una influencia mucho más elevada, en fin. Pero
Veían que el tacto que él tenía, ok, ninguno de ellos lo tenía, pero tampoco querían tenerlo. Y ahí está la diferencia. En querer tenerlo. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, y así quedaban grabadas en la memoria. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Bueno, recordemos que estos eran sus hermanos porque eran los hijos de José, ¿verdad? Eran hermanastros, por así decirlo. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante haciendo de las escrituras su guía. Qué fuerte cómo Satanás trabajaba en la misma casa de Jesús a través de sus hermanos. Hermanos que sabían que él era el Mesías. O sea, escucharon la historia de José, la escucharon de María, o sea, 1000 veces. Ellos sabían todo esto. Pero vean esto, Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable. Pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y desprecio más decididos. No podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. ¿Por qué? Porque era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba a cada paso en esta vida. ¿Quién es el creador de los mundos? Jesús. ¿Quién es el creador? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó Dios. Dios es Jesús. Y si nosotros vamos a buscar el significado de la palabra principio, es cabeza, perdón. Estaba pensando en la palabra rosh, que es en hebreo. Es cabeza. Entonces, o es príncipe, principal. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el príncipe? Jesús, ¿verdad? En el principio, en Jesús. En Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Qué increíble cuando entendemos el hebreo y nos damos cuenta de que ya desde Génesis 1:1 nos estaba contando, y del versículo 2 y 3 nos estaba contando la Trinidad. Ya nos estaban hablando que había un Dios Padre, que había un Dios Hijo y que había un Espíritu Santo. Pero bueno, esto los antitrinitarios ni se lo digan, ¿no? Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. ¿Recuerdan los amigos de Job? Que todo el tiempo le estaban diciendo, oye, pero tú tuviste que haber hecho algo para que te pasara esto, para que te diera lepra, para que se te murieran los hijos, para haber quedado en bancarrota. ¿Algún pecado cometiste? ¿Cómo puede ser posible de que esté así porque sí? De la misma manera, los hermanos de Jesús, oye, pero si tú eres el creador de los mundos, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué no te haces un milagrito para que tengamos más comida? Estamos pasando hambre. Bueno, imagínense qué otras cosas le dirían, ¿no? Porque fueron 30 años que vivió con ellos. Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida.
Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo, la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Mateo 23:23. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Mis hermanos, todos los que alguna vez pertenecimos a la Corporación Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Porque ya no se le puede llamar ni siquiera iglesia, una corporación. Cuando nos empezamos a dar cuenta de las abominaciones que se estaban cometiendo desde hacía muchos años y que no nos habíamos ni percatado, cuando supimos en qué estaban invirtiendo los diezmos y las ofrendas, cuando empezamos a ver todas estas cosas y nos dimos cuenta, obviamente que tomamos una decisión de apartarnos de ese camino. Porque más allá de que cada uno de nosotros, obvio, somos pecadores, somos seres humanos, imperfectos, pero buscamos la santidad, buscamos la perfección, buscamos verdaderamente tener una iglesia pura aquí en la tierra. Porque queremos estar con Dios, queremos estar con Cristo cuando Él vuelva. Y si veo que desde arriba, desde la cúspide de la pirámide en la dirigencia, se están cometiendo pecados abominables, se están haciendo pactos con Satanás directamente, con la Iglesia Católica, que es la el Papa es el representante de Satanás en la tierra. Esto hay que saberlo, cada uno debe saberlo y entenderlo, y es profecía, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si están haciendo pactos con ellos, entonces ¿qué otra decisión esperan tomar, ¿no? Que apartarse de ese lugar? Pero bueno, la verdad, cada uno tomará sus propias decisiones. Pero nosotros serviremos a Jehová. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Bueno, aquí vemos los formalistas, ¿no? Estos que iban todos los sábados a la sinagoga, ¿verdad? Y aparentemente eran santurrones, como lo dice aquí, pero esa apariencia ocultaba que ellos en verdad amaban el pecado, que amaban la glotonería, que amaban los alimentos insanos. Incluso muchos de ellos hasta comían cerdo. Pero aún así, ellos se mostraban así tan santurrones, ¿no? Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición, tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentados con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamados cobardía. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. O sea, pueden muchas personas decir, no, a mí me tocó lo peor de lo peor, estoy viviendo el peor problema que puede existir, no, a mí me tocan amarguras que nadie ha vivido. Bueno, sientan consuelo en que Jesús le tocó vivir todo eso y peor. No hubo ningún ser en la tierra que fuera más tentado que Cristo. No hubo ningún ser en la tierra que sufriera más que lo que sufrió Cristo. Y por eso Él puede recibirte, Él puede entenderte, Él puede ver tus lágrimas, Él puede ver tu decepción, entender y comprender tu depresión. Porque Él vivió todo eso, todos esos procesos humanos. Él los vivió. No hay nada que tú estés viviendo que Él no haya vivido. Por eso te entiende pero perfectamente. Por más que Él esté por ahí arriba en el cielo, en el trono de Dios, aún así, Él se humilló y se hizo hombre para poder entender al hombre. Claro, Él no pecó. Y Él nos dio el ejemplo y Él nos entrega ese poder para que nosotros podamos triunfar al igual que Él triunfó. Pero no podemos nosotros decir, no, yo estoy viviendo cosas peores que las que vivió Jesús. Imposible. No hay nada que tú estés viviendo que sea peor
que lo que Jesús vivió. Aún lo peor de lo peor. Él lo entiende, lo vivió, lo vio. Imagínense que con cada pecado que él veía o que él se enteraba, su corazón se conmovía porque tenía una empatía, pero de 1000%. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. ¿A qué se refiere que lo vilipendiaban o lo trataban de avergonzar o ridiculizar a causa de su nacimiento? Porque él nació de María, ¿verdad? Pero él no era hijo de José. No era hijo biológico de José, porque él nació del Espíritu Santo. Pero ante los ojos del mundo, ¿cómo tú le explicas? No, que Jesús nació del Espíritu Santo, en su contexto, en su tiempo presente. Si alguien se enteraba de que Jesús no era hijo de José. Ah, claro, María se agarró cualquiera por allí, que poco menos que era una promiscua, y quedó embarazada y le mandó el hijo a José. Se dan cuenta de que vivió cosas muy feas, y se hablaban cosas muy feas de él, de su madre. Pero vean lo siguiente. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, solo una mirada, así como una mirada así, como esa desafiante, como pegamos muchas veces cuando nos dicen algo que nos ofende y nosotros miramos así ya con cara de perro, enojado. Si Jesús hubiese mandado una mirada de perro enojado, si hubiese complacido a sus hermanos en un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Imagínense qué temple que tenía su carácter. De que cuando le decían esas cosas, él ni siquiera los reprochaba ni con la mirada. ¡Wow! Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar la tentación? Con un escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era, escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28:28. Había algunos que buscaban su sociedad sintiéndose en paz en su presencia, pero muchos le evitaban porque su inmaculada vida los reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a hacer como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones, pero sus escrúpulos los impacientaban y le dejaban estrecho de miras. Jesús contestaba, escrito está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 9 y 11. Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros todos? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmo 119, 9 y 11. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía, escrito está, heme gozado en los caminos de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré sus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, del 9 y 11. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque era voluntario, y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades.
como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Aquí hay una gran lección que aprender, porque pronto a nosotros nos tocará ser insultados, perseguidos, burlados. ¿Y cómo responderemos? ¿Responderemos como Pedro, así, con ira? ¿O seremos como Jesús? Eso depende de cuánto tiempo hoy pasemos con Jesús. Depende de cuánto hoy busquemos el Espíritu Santo. Repetidas veces se les preguntaba: ¿por qué te sometes a tantos desprecios, aún de parte de tus hermanos? Escrito está, decía: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender, que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento fue escrito obviamente para nosotros, ¿sí? Para todos nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Okay. Pero todo eso fue escrito para Jesús también, directamente. O sea, hay muchos salmos y proverbios que están escritos directamente para darle aliento a Jesús en su momento cuando le tocara venir a la tierra. Hay muchos salmos que hablan de que mis hermanos, he sido repudiado por mis hermanos, los de mi casa incluso me aborrecen. O sea, muchos textos mesiánicos que se le llaman, que se cumplieron en Jesús. No era solamente una profecía, sino era también para que cuando Jesús estuviese leyendo todo eso, sintiera ese aliento en su corazón. Y obviamente muchos de nosotros tal vez también nos toque vivir situaciones similares y nos topamos con esos textos y los podemos aplicar a nuestra vida hoy, porque la palabra de Dios es una palabra viva, ¿sí? Y podemos aplicarlo a nuestra vida y claro, vamos a tener un consuelo. Pero aquí, si nosotros nos damos cuenta, como este versículo de Proverbios 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y le dice largura de días, pero cualquiera dirá: pero si Jesús murió a los 33 años, ¿cómo largura de días? Claro, pero resucitó, ¿verdad? Y se fue al cielo, y todavía está vivo, y estará vivo por la eternidad. Largura de días. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. Y aquí es lo que les decía hace un rato atrás. Desde que Jesús fue al templo y después de ese lapso, a sus 12 años de edad, eso fue un antes y un después para la vida de Jesús. Comprendió mucho mejor su ministerio y comprendió mucho más también su responsabilidad, de que él no podía pecar en nada. Entendía que el cordero tenía que ser sin mancha. Entendía que él no tenía ningún intercesor delante del Padre. Nosotros, ¿cuántas veces podemos pecar y aún así obtener la salvación? Si es que nos arrepentimos, obvio. ¿Cuántas veces hemos pecado y aún estamos aquí? Pero Jesús, ¿cuántas veces podía pecar? Ninguna. Ninguna. Y si él pecaba, el mundo se perdía. Y el universo se perdía. Ya no había más vuelta atrás, no había solución. El destino del universo en un niño de 12 años. No quería entrar en controversia y sin embargo su ejemplo era una lección constante. Y aquí hay algo crucial que muchos de nosotros podemos aprender. A veces caemos en esto, en las controversias. Jesús no quería entrar en controversia. Yo creo que a nadie le gusta entrar en controversia. Pero en su contraparte, a través del ejemplo, daba la lección mucho más que hablándola.
Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas en la naturaleza y con Dios. Siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los valles, en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras u orando, y de estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor de su madre, y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo, y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud. Por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Claro, porque ella justificaba a Jesús cuando hacía tal o cual cosa, que venían los rabinos y le decían, oye, tu hijo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué él no hace esta tradición? ¿O por qué él no sigue las tradiciones de los rabinos? Y ella le justificaba con la escritura, al igual como Jesús, ¿verdad? Pero aún así ella también se veía en esa situación incómoda. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto, y apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. María hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos, como para llevar la fiesta en paz, ¿no? Le decía, ya, dale Jesús, haz lo que ellos dicen. Pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de la Escritura que sostenían sus prácticas. Qué importante que es estudiar la Biblia, ¿no? Para poder saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. A veces vacilaban entre Jesús y sus hermanos, que no creían que era el enviado de Dios, eran incrédulos. Pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Hoy en día, ¿cuántos no vemos esto, no? Muchas personas, familiares, hermanos, no creen que este ministerio es dirigido por Dios, está siendo guiado por Dios. Pero hay muchas evidencias. Hay muchas evidencias que respaldan de que todo lo que se habla aquí viene directo de Dios. Las evidencias de lo que descubrió Ron Wyatt, las evidencias acerca de los viajes también que realiza el ministerio y todas estas cosas que van descubriendo, las evidencias acerca de las profecías que ya se venían predicando desde hace muchos años, como por ejemplo la de Daniel 11, versículos 40 al 45, en donde se hablaba acerca de que Estados Unidos peleaba con el Islam y que se metía China y se metía Rusia. Y ahora hasta hace poquito se empezaron a meter China y Rusia cumpliendo lo que ya se venía diciendo desde hace tantos años. El tema del chip bajo la piel, que cada vez se iba a ver en aumento y hoy en día lo estamos viendo, pero patente en muchos países desarrollados. Y que cada vez se va a expandir hasta que sea puesto o impuesto como la marca de la bestia. Bueno, la marca de la bestia va a ser el día domingo en realidad, pero va a estar acompañado de este chip. Y todas estas cosas se están cumpliendo, que ya se venían hablando desde hace mucho tiempo, y aún así, con todas estas evidencias, siguen dudando de que este mensaje viene de Dios. No sé qué están esperando, la verdad. María veía a Jesús sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar, y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses,
entre los deshonestos y publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Él se mezclaba con todo, ¿no? O sea, él estaba ahí con todos ellos, iba dejando su atmósfera en cada uno de ellos. Era como levadura. Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí. Al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas, compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Qué bello tiene que haber sido estar frente a frente a Jesús en aquel momento, ¿no? Poder encontrártelo en la calle, conversar con él. Wow. Pero no fue valorado. Si hubiésemos vivido en ese tiempo, ¿lo habríamos reconocido? Qué pregunta, ¿no? Enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos, que si los empleaban debidamente, les granjearían riquezas eternas. Es lo que les decía hace un rato atrás. Cada uno de nosotros tiene talentos, unos más, otros menos, pero debemos emplearlos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a poder y que nos enseñe en dónde utilizarlos y cómo hacerlo. Arrancaba toda la vanidad de la vida y por su propio ejemplo enseñaba que todo momento del tiempo está cargado de resultados eternos. Todo el tiempo está cargado de resultados eternos. O sea, cada decisión ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. Cada momento del día, cada momento de nuestro día va a traer un resultado para nuestra eternidad, para bien o para mal. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. En cualquier compañía donde se encontrase, presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes, y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿De que van a pecar para siempre? ¿De que siempre vamos a pecar? No, siempre vamos a pecar. No, que pueden llegar a ser sin culpa e inocentes, y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. Jesús enseñaba esto. Entonces, ¿por qué hay muchos que enseñan lo contrario? De que siempre vamos a vivir pecando y nunca se nos va a quitar. Eso es antibíblico. Con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás. No tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A ninguno dejaba sin palabras. A otros se encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas, y los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Wow. Los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podían confiar plenamente. Él no traicionaría los secretos que volcaban en su oído lleno de simpatía. Le contaban secretos, tal vez pecados que habían cometido, errores que habían cometido, pero Jesús no los juzgaba, sino que les daba palabras de aliento y los estimulaba a perseverar, a luchar, a seguir adelante. Jesús sanaba, ya aquí terminamos, Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento. Y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, obraba por la gente desde su misma niñez.
Esa fue la razón por la cual después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad, pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida de ser él mismo la luz de los hombres. Me impactó mucho esta frase donde dice que llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Qué responsabilidad, ¿no? Qué propósito que tenía él en su vida. Muy profundo, muy grande. Y lo cumplió. Y nos promete que a través de ese poder que él utilizó para cumplir ese propósito, nosotros también podemos llegar a ser parte de un elevado propósito y que podemos cumplirlo con su poder, con su gracia. Pero debemos creer primero que podemos recibir ese poder. Si no creemos en ese poder, entonces ¿de qué sirve? Si no creemos que podemos ser partícipes de su divinidad, ¿de qué sirve todo lo que él hizo? Valoremos ese sacrificio, valoremos todo lo que hizo Jesús por nosotros y procuremos vivir vidas santas, vidas que puedan verdaderamente representar a Cristo. No lo podremos hacer por nuestra propia cuenta, necesitamos a Jesús. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias Señor por esta luz que tú envías cada sábado, cada día de nuestra vida, que nosotros abrimos la Escritura para poder encontrar las respuestas, para poder encontrar tu voluntad. Señor, en esta hora estamos impactados por el testimonio de la vida de Jesús durante su juventud, los años previos a su ministerio. Sabemos que su vida fue perfecta, inmaculada, sin pecado, pero muy pocas veces comprendemos lo que eso significó realmente. Toda la oposición, todas esas burlas, todas esas palabras que trataban de sacar algo malo de él y que estuvieron constantemente tentándolo, pero aún así tú le diste el poder para mantenerse puro, para mantenerse sin mancha, para poder cumplir con tu designio y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, hoy queremos esa misma experiencia. Queremos en nuestras vidas ser partícipes contigo, Señor, de la divinidad, poder tener en nosotros el poder del Espíritu Santo, esa gracia que nos invita a poder reflexionar, que nos invita a poder pensar antes de tomar cualquier decisión que vaya a manchar tu imagen en nosotros. Padre, ayúdanos a ser un ejemplo para este mundo, para los que nos rodean, para nuestras familias, y que a través del ejemplo ellos puedan ser convertidos, que a través de tu vida en nosotros podamos también reflejarte y llegar a impactar de una manera profunda en la vida de aquellos que nos ven cada día, de aquellos con los que nos relacionamos, de aquellas personas que nos vamos a relacionar, Señor. Cada persona que tú pongas en nuestra vida, que ellos puedan ver no fanatismo, no extremismo, sino que puedan ver temple, que puedan ver dominio propio, que puedan ver santidad, que puedan ver pureza. No para nuestra gloria, Señor, sino para que tu nombre sea elevado en esta tierra, Señor, y que otros puedan ver
en nosotros que sí es posible vivir una vida como la que Cristo vivió. Anhelamos eso, Señor. Por favor, hazlo real en nuestras vidas. Te lo pedimos, no porque lo merezcamos por nuestros méritos, ni porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque Jesús ya hizo todo por nosotros al morir en la cruz, al vivir una vida perfecta, Señor, y al resucitar entre los muertos con la victoria. Y en su nombre es que nosotros te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos que también respondes nuestra oración. Amén.